fue conocer el trabajo agrícola, hacer milpa, hacer sembrar frijoles, maíz, ajonjolí, todos los cereales que existen. ¿Y lo que cosechaba era para usted o lo vendían? ¿Cómo? Pues como nosotros vivíamos, como dicen, en una situación de que no vivíamos, como dicen, pobremente, ¿verdad? Pero de ahí sacábamos de esos productos, nosotros vendíamos algunas partes, vendíamos y otra parte lo guardábamos para tener durante todo el año, ¿verdad? Así, para eso trabajábamos. ¿Y quiénes eran los que trabajaban? ¿Cuántos eran en su familia ahí? Mi familia ha sido un poquito algo grande, éramos cinco, somos dos, digamos, dos varones y tres hembras. Y mi mamá y mi papá, pero para eso era nada más los que trabajábamos, los de la familia, ¿verdad? Éramos 7, digamos. ¿Y estudió usted? Fíjese de que por motivos de razones, como dicen, económicas y necesidades del trabajo, no había chance para estudiar. No tuvimos esas oportunidades de estudiar. Como siempre, ¿verdad? Usted sabe de que las oportunidades no todos las tenemos. Y es bien lamentable la situación de que yo hubiera querido estudiar, porque si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar, yo no estuviera en los niveles que ando, ¿verdad? O estoy viviendo, porque el estudio ayuda para superarse en muchas áreas. Así es de que yo no pude estudiar, me dediqué a la agricultura y por ahí nos mantuvimos mientras yo estaba pequeño, ¿verdad? Ya un poquito cuando yo ya era un niño pensante que ya sentía necesidades, que por ejemplo, de 12 años ya sentía necesidades como andar un par de zapatos bonitos, comprar ropa, andar dinero. No podíamos porque nosotros solo trabajamos del campo y si se vendía era para cambiar. Por ejemplo, si vendíamos los frijoles era para traer huevos, comprar pescado, comprar pollo, algo así. No era que le iba a sobrar. No era que nos íbamos a vender para guardar, no, era para nosotros solamente sobrevivíamos en ese entonces. Pero era lo normal, quizás como para sus papás, ¿verdad? Pero no normal para un cipote, ¿o? No, realmente o sea, nosotros tenemos que aprender a ubicarnos. Yo me recuerdo algo que mi papá decía: miren, hijos, si hay limones hay que hacer limonada. Entonces nosotros también así nos ubicábamos, sabíamos que no podíamos andar un par de zapatos bonitos, nos conformábamos a andar con los de hule. Y los deseos, normal, ¿verdad? Como todo hijo, siempre uno quiere andar bien bonito, bien arreglado, pero las condiciones no son adecuadas. Pero llegué al momento de que empecé a ver que había necesidades dentro de mí. Y yo pedía y no me daban, ¿verdad? No me favorecía mi papá ni mi mamá. Entonces empecé yo a trabajar ajeno para comprarme algunas herramientas para trabajar, como era un corvo, como era una cuma. Para eso yo empecé a trabajar ya propio y empecé a ganar dinero con algunos que me contrataban a ir a hacer tareas así de agricultor, ¿va? Y cuando dice fue a trabajar para alguien más, dejó a su papá, no, o trabajaba a la par. O sea, yo les decía a mi papá, como necesito yo tanto, necesito unos dineritos, me decía, entonces anda a trabajar donde Julano, me decía, y me mandaban ahí donde unos amigos, unos tíos me daban trabajo, mi tío Inés, mi tío Gonzalo, ellos me daban trabajo y me pagaban. Y me daban comida, entonces yo ese dinerito ya lo agarraba yo para comprar, como dicen, mi pantalón, mi camisa y así. Cuando ya fui creciendo más y tenía más fuercecita, ya me iba formando, como decimos, ¿verdad? Más hombrecito, va más fuerte. Cuando ya está hablando de hombrecito, no se oían nada de bullas, de guerrilla, no se oía. No, pues sí, es que, no, eso ya estaba. Eso ya estaba porque cuando la guerra comenzó, yo estaba pequeño, yo tenía aproximadamente 12 años. O sea, recuerde que la guerra comienza en los 80 y yo soy del 71. Entonces yo ya tenía mi forma de pensar. Yo veía que la guerrilla llevaba gente, iba a agarrar gente y también veía que la Fuerza Armada reclutaba gente. Pero viendo la necesidad que había en ese entonces, decía yo,
yo quisiera estar ya grande para irme con el ejército, porque en el ejército lo veíamos como una alternativa, pues, de alcanzar, como dicen, Ya no andar trabajando en la... ya no andarse fregando con las manos todas llenas, heridas, macheteadas, llenas de espinas, ¿va? Entonces yo me voy a la Fuerza Armada y tal vez me dan trabajo, ahí voy a poder ganarme mis chiriliquitas, yo más fácil, día. Y la situación era de que en aquel entonces la guerrilla andaba buscando gente también para llevársela. Y algunos cipotes de otros lugares, ahí por donde yo vivía, ya se oía la noticia de que la guerrilla se los había llevado. Entonces cuando oía yo esa noticia de que se estaban llevando a jóvenes, a mí me daba un poco de temor porque decía, si me lleva la guerrilla, al final la guerrilla me va a llevar y voy a perder la vida o me van a matar o no sé qué sucederá de mí y mis padres ningún beneficio van a tener. Todo eso yo lo pensaba, lo analizaba, pero yo iba creciendo. Ya cuando tenía aproximadamente unos 13 a 12 años, de 13 años a 14 años, empecé a irme a cortar café a las fincas, en las temporadas de café, ¿verdad? ¿De dónde era usted? Yo soy de Morazán. De Morazán soy. Allá en Cofetales, allá. Íbamos a cortar allá unas fincas que le llaman La Esperanza, La San Carlos. Todo eso era unos señores, una familia Boyat, que son bastante conocidos en ese sector, de los que emplean mucha gente en las cortas de café. Entonces cuando ya íbamos llegando a esa fuerza que podíamos cortar café, bajar las ramas, dominar las ramas y cortar café y echarse un buen saco de café, entonces ya empezábamos a ir a pedir chance de cortar café. Ahí lo fuimos conociendo, íbamos creciendo nosotros y... ¿Con las diputadas? Con la cipotada, era un grupo de jóvenes que usted no se lo imagina. Pero todos teníamos aquello porque los encontrábamos a veces en momentos de que andaba la guerrilla y en momentos que llevaba la Fuerza Armada, ¿verdad? Y eran unas balaceras que se hacían tremendas. Y cuando nosotros veíamos que iban los guerrilleros a veces que llevaban heridos, o a veces veíamos que los soldados, viceversa, ¿verdad? Estaban sacando sus soldados heridos, nosotros nos afligíamos y nos daba miedo porque a veces había unas reacciones tanto de la guerrilla como de la Fuerza Armada con nosotros, porque si nosotros vivíamos en esas zonas, lo tomaban en cuenta de que si uno no se salía de allí, era porque algo tenía con la guerrilla, ¿verdad? Entonces la Fuerza Armada llegaba violentamente. Entonces, esos recuerdos, quiero decirle que nos traen a la memoria muchas cosas de que se practicaba en aquellos entonces, como dicen algo, cosas de injusticia. Porque las mujeres, las señoritas, eran víctimas de la mentira de muchos soldados perversos que tenían su esposa y andaban enamorando a una niña, ¿verdad? Entonces todo eso, esas situaciones se dieron no en mi familia, sino que a nivel nacional. Sí, yo veía que los soldados solo llamaban a las muchachas y empezaban a platicar y al ratito, pues, como dicen, ¿verdad? Las convencían. Y las mujeres quizás por necesidad o por miedo de que las podían involucrar en cosas, como que se veía una sensibilidad hacia ellos. Accedían a ellos. Y creo yo, fíjese que los resultados de esa guerra son lo que ahorita podríamos ver en estos años. Esos hipotes que quedaban de esas muchachas así son los que andan por 40 años, 30 años. Pero es que muchos preguntan, mire, ¿no conocen al señor Fulano tal que dicen que es mi papá? Sí, ahí andan preguntando, mire, y bueno, hay niños que se incorporaron, fueron mujeres valientes que dijeron, bueno, me lo dejó un soldado y a ver de dónde era, y porque como no daban su retirada, entonces empezaron mujeres que fueron aguerridas y dijeron, no, este soldado me dejó este niño o esta niña, pero yo voy a trabajar. Mujeres que sacaron hacia adelante a sus hijos, pero hasta esta fecha hay algunas mujeres que se les dañaron sus sentimientos y no hicieron cargo de esos hijos, sino que lo dejaron a la abuela o al abuelo, y ya el abuelo alcahueto. Por eso creo yo de que hay mucha situación de que se vino
como saliendo lo que es la violencia que ha vivido nuestro país en estos años, en estas décadas, ¿verdad? Y ya cuando llega la adolescencia, usted, Pues cuando ya llegué yo a los 15 años, 16 años, empecé yo a tomar decisiones, ¿verdad? Y la guerrilla reclutaba y reclutaba a la Fuerza Armada, pero la Fuerza Armada pedía una edad de 18 años. Y yo no me aguantaba por llegar a los 18 años, pero un día decidimos de que la situación se ponía más seria. Entonces nosotros veíamos que económicamente estábamos, como dicen, truncados. No teníamos otra alternativa. Entonces vine yo y con otro grupo de amigos nos fuimos a meter a la Fuerza Armada y a pedir plaza, ¿verdad? Si los daban, si los aceptaban como soldados. Y chistoso porque en el ejército siempre la moral la andan alta los soldados, ¿verdad? Y los sargentos, cabos, clase. Y cuando los veía nosotros, pues sí, mi cuerpo era así bien delgado. Era bien huililillo, era bien sequito, pues. Entonces cuando me vieron a mí, me dijeron, no, este bicho todavía le falta, dijeron. Y entonces le dije, ¿por qué me hace falta? Le dije yo. Pues sí, me dijo, porque fíjate que todo seco, ni fuerzas de tener, me dijo. Entonces, y como ahí lo hacen pruebas, va. Y le dije yo, ¿cómo fuerza? Le dije yo, ¿cómo fuerza? Fíjate, ponete a pensar que le pegan un balazo a este, o lo matan, y te digo, échatelo al lomo. ¿Crees que te lo llevas en el lomo? Sí, le dije yo. Y entonces me pusieron a prueba, ¿verdad? Y cuando nos pusieron a prueba allí, nos hicieron las pruebas que los tomáramos a Gigante, cada uno, y nos llevábamos, lo hicieron correr y dijeron, bueno, hey, veo que estos bichos los veo que son indios, digo. Entonces llevémoslos. Y fue como empezamos a llenar algunos requisitos. Y cuando ya empezamos a llenar los requisitos, dijeron, mira, pero ¿y cuántos años tenemos? Yo tengo 17, le dije. 17. ¿Y vos? Yo tengo 19, vos ya qué edad, digo. Y empezaron a agarrar los que tenían 18, 19 años, en que fueran enanos, ¿verdad? Pero los estaban agarrando por la edad. Y yo era un poquito alto, pero era bien delgado. Entonces dijeron, no, y era menor de edad. Entonces todos aquellos dijeron, hey, pero si se va a saber qué van a decir allá, van a decir la gente que no sirvió, no dio el ancho, que no sé qué. Y pues sí, él tiene la capacidad, yo creo de que él aguanta. Entonces, bueno, a petición de ustedes, dejémoslo a este. Y fue cuando me llevaron allá a conocer primeramente un lugar donde los tenía ahí, aparte de todos los que estaban reclutando en ese entonces. Y ahí empezamos a verlo y yo era el más bicho de verdad en esa área. En ese grupo de gente era el más pequeño, era el más delgado, el más pequeño, el más tierno de edad, porque andaban bastante que sí pasaban de 25 a 30 años. Sí, ellos no había ningún inconveniente, ¿verdad? Ahora, pero venían las pruebas físicas, que era que tenía que calificar, ¿verdad? Porque un soldado tiene que ser, como dice, rendir cierta capacidad para cumplir, porque no van a mandar a un soldado, no van a preparar a un soldado que no llene los requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, algo que le preguntaban a uno si estaba casado, si era hijo único, ¿va? Si era hijo único le decían, cuida a tu mamá, le preguntaban de la familia, ¿verdad? Si, en el caso mío me preguntaron quién era mi papá y si mi papá estaba dispuesto a todo eso. Yo le dije, a mi papá no le comento todo esto porque mi papá en esos tiempos andaba huyendo porque era el alcalde del pueblito donde yo estaba. Ah, sí, ¿no? Sí. Entonces cuando él andaba huyendo porque a las alcaldías y al alcalde lo chapodaba la guerrilla, va. Entonces mi papá en ese entonces estaba cubriendo las funciones de alcalde. Entonces mi papá andaba huyendo. La alcaldía la tenía allá en Gotera. Allá era el alcalde él y allá tenía su secretaria y su gente, ¿verdad? Que trabajaba. Pero él no podía ir al pueblito porque... Entonces yo estaba, como dicen, solo con mi mamá. La decisión la tomé yo solo.
Pero cuando se dieron cuenta de que yo ya estaba en el ejército, mi mamá mandó a mi papá a decirle, mira vos que sos el alcalde, ¿cómo es que vas a permitir que el cipote se quede allí si allí lo pueden matar? Y como yo quería, en mí había ese deseo de ser militar. Llegó mi papá, me llegaron a sacar, llegó mi papá y habló con el coronel y le dijo, mira, fíjese de que vengo porque yo soy alcalde y tienen a un hijo acá que es mi hijo, pues, y yo no quiero que vaya a la guerra porque me lo pueden matar. Y creo que yo, con mi cargo público que tengo, ¿verdad? Creo que tengo derecho a que me guarden algunas consideraciones. Y en este caso es mi hijo, ¿verdad? Que me lo den. Sí, hombre, le dijo el coronel. Y ya me tenían hasta pelón, a mí ya me habían cortado el pelo. Y ya me mandaron a sacar. Mira, me dijo, fíjate de que ahí está un señor que dicen que es tu papá, me dice. Y ya dieron orden que te lleve, que te saquen.